es la capa de aire que rodea la Tierra. ¿Sí? Tenemos nuestro planeta Tierra y aquí hay una capa, una bola de aire, ¿sí? Una capa de aire que envuelve a nuestra Tierra y que es indispensable para la vida de las plantas y animales. Esta masa de aire es atraída por la gravedad terrestre. O sea que, acuérdate que todo objeto es atraído por la gravedad hacia el centro de la Tierra. Entonces, al igual esta masa de aire o esta bola de aire que envuelve el planeta, es atraída por la acción de la gravedad. ¿Sí? Es decir, que la atmósfera tiene un peso. ¿Sí estamos? La atmósfera tiene un peso y por lo tanto ejerce una presión sobre todos los cuerpos que estamos en contacto con ella. Esta presión se va a llamar o se llama presión atmosférica. ¿Sí estamos? A nosotros también nos afecta esta presión. A todos los que estamos sobre la Tierra, plantas, animales, a la calculadora, a la taza, a la casa, al carro, todos experimentamos esa presión atmosférica. ¿Sí? La presión atmosférica la vamos a definir en un punto representa el peso de una columna de aire. De área de sección recta unitaria. Recta unitaria, que se extiende desde ese punto hasta el límite superior de la atmósfera. Hasta el límite superior de la atmósfera. Va acá. ¿Sí? Entonces vamos a ver que la presión atmosférica en un punto representa el peso. Esa presión atmosférica va a representar el peso de una columna de aire, de área, de sección recta, que se extiende desde ese punto hasta el límite superior de la atmósfera. Pues no sé qué quiso decir el profe, pero voy a platicarles un poquito de alguna persona que nos ayudó a comprender esta presión atmosférica. Fue un científico, un físico llamado Evangelista Torricelli. Evangelista Torricelli fue un contemporáneo de Galileo, más o menos por allá en 1644. Él nos ayudó a comprender un poquito sobre la presión atmosférica. Como sabemos, la densidad del aire disminuye cuando nos elevamos. ¿Sí estamos?
aguas con lo que voy a decir. La densidad del aire disminuye cuando nos elevamos, ¿sí? No podemos calcular el peso a menos que seamos capaces de expresar la densidad del aire, ¿verdad? El 50% del aire que se encuentra en los primeros kilómetros de altura y el 99% de aire se encuentran aproximadamente entre los 5 y los 30 kilómetros. Hay una parte de la atmósfera que se encuentra la mayor cantidad de oxígeno, que es la que tenemos para sobrevivir nosotros, ¿sí? Pero cuanto más subimos, cuando más alto subimos, va a haber menor presión, aguas. ¿Sí estamos? Voy a explicar un poquito qué fue lo que hizo Torricelli. Por ahí voy a necesitar que tengan a la mano su tabla de densidades. Voy a necesitar la densidad del mercurio. Ok, entonces, Torricelli lo que hizo fue lo siguiente. Bien importante esta persona o este personaje. Torricelli hizo un experimento. ¿En qué consistió ese experimento? Él tomó un tubo, él tomó un tubo de un metro de longitud. A este tubo lo llenó de mercurio. Lo llenó de mercurio. Después lo que hizo, estaba bien tapado, ¿no? Hasta arriba de mercurio. Después lo que hizo es que en un recipiente, más o menos, en un recipiente, invirtió el tubo. Este recipiente también contenía mercurio. ¿Qué hizo Torricelli? Este tubo lo invirtió y lo puso boca abajo. Lo voy a poner boca abajo. Ahí está. Y se empezó a salir el mercurio. Esto que hizo, lo hizo a nivel del mar. Lo hizo muchas veces, lo fue repitiendo. Y se dio cuenta que descendía el mercurio hasta una cierta altura. Cada que lo hacía, le salía la misma medida. Aquí medía 1 centímetro de mercurio, 1 metro, perdón, y aquí siempre medía 76 centímetros. Y se cambiaba de lugar, y se cambiaba de lugar, y se cambiaba de lugar. Y siempre que hacían lo mismo, le daban esos 76 centímetros de mercurio. Él notó que había una fuerza, algo aquí, que impedía que siguiera subiendo o se siguiera vaciando el mercurio en este recipiente. Él dedujo que había algo ahí, eran estas cositas negras. Una fuerza que ya no permitía que subiera en este caso el mercurio. Él notó eso y vio que esa presión que se ejercía en esa columna de mercurio del tubo
tendría alguna explicación. Entonces, él concluyó que esta era nuestra presión atmosférica. ¿Cómo lo concluyó o cómo supo de qué hablamos? La presión atmosférica es igual a una presión hidrostática. La presión atmosférica. La presión hidrostática se obtiene multiplicando la densidad, la tenemos con la letra roja, la densidad de la sustancia que tiene, la densidad, en este caso la densidad era del mercurio, multiplicada por la acción de la gravedad, del cual todos los objetos estamos sometidos a la gravedad, y multiplicada también por la altura. La presión hidrostática es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Y de esta misma manera, para obtener la presión hidrostática o la presión atmosférica era igual a la densidad del mercurio. En su tabla, si revisan la densidad del mercurio, es de 13.600 kilogramos por metro cúbico. Si checan, esta es la densidad del mercurio y la multiplico por la acción de la gravedad, 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y la multiplico por la altura. ¿Cuál altura? La altura que nada más tenía este tubo al descender el mercurio, que era de 76 centímetros. Si lo convertimos a metros, nos queda como 0.76 metros. Si haces la multiplicación de esto, ¿cuánto te da? Ayúdenme si por ahí la tienen. 13.600 por 9.8 por 0.76. ¿Cuánto les dio? Bueno, la presión atmosférica que me da de ese resultado, la presión atmosférica me da que es 101.292.8. La presión se mide en pascales. Por lo tanto, la presión atmosférica o la atmósfera, como le conocemos, una atmósfera, voy a quitar esto, una atmósfera es igual, y lo voy a poner en términos de notación científica, a 1.01345 por 10 a las 5 pascales. Aguas, muy importante. Cuando Torricelli hacía sus experimentos, esto lo hizo siempre a nivel del mar. Pero ¿qué sucedía cuando se iba a lo más alto? Este experimento lo realizó a nivel del mar. Al nivel del mar. En el nivel del mar siempre le daba estos 76 centímetros. Conforme él iba subiendo, iba cambiando esta cantidad. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico, muchachos? Sí, profe. Conforme va subiendo, por ejemplo, no sé, en Jalpan, si en Jalpan checas cuál es la presión atmosférica o a qué altura estamos, a qué altura, por ejemplo, Jalpan está más o menos como a 720 metros sobre el nivel del mar. Entonces, ¿qué va a suceder con esto? Cuando Torricelli
hacía este experimento a 720 metros sobre el nivel del mar, probablemente este marcaba 70 centímetros. ¿Me explico? Cuando iba más arriba, probablemente ya iba a marcar, no sé, 60 centímetros. Y más arriba, pues no sé, 45 centímetros. ¿Me voy explicando, muchachos? Cuando él va subiendo, ¿qué va pasando con la presión atmosférica? Se va haciendo menos. ¿Sí estamos? Entonces, ¿quieres calcular la presión atmosférica cuando estás, no sé, por allá en Conca? ¿Cuando estás en Jalpan o cuando estás la parte más alta de Pinal de Amoles? Pinal de Amoles más o menos está como en unos, no sé, 2,200 metros sobre el nivel del mar. Entonces, más o menos ha de estar como por los 60 centímetros. Pero, ¿qué pasa si Torricelli se hubiera ido a la punta del Everest? ¿Qué hubiera sucedido si Torricelli se hubiera ido a la punta del Everest? ¿A qué altura está el Everest? ¿Quién me puede decir? ¿A qué altura? Más o menos. La altura del Everest, más o menos, va a estar por acá, como por los 8,500 metros. ¿Han escuchado o han visto la película del Everest? ¿Qué sucede con las personas? ¿Cualquier persona puede llegar a la cima del Everest? No. ¿Por qué? Porque la presión es menor. Entre más altura haya, menos oxígeno. Hay menos oxígeno. Y la presión es menor. ¿Sí estamos? Cuando vas subiendo más, menos oxígeno vas teniendo. Y la presión es menor. En muchos de los casos, las películas tienen mucho desierto. Yo les recomiendo que vean la película del Everest. Se la recomiendo. Habla mucho sobre esto que estoy diciendo sobre este tema. Pero también hay otra película, no me acuerdo cuál era. Por ahí van en un avión y se le hace un hoyo al avión. ¿Han visto qué sucede con las cosas? Se salen, se van saliendo. ¿Por qué? Porque cuando vas subiendo la presión, voy a dibujar aquí un pequeño avioncito, a ver si me sale. Más o menos. Es un avión. Cuando vas subiendo, la presión va a ser hacia afuera. En un avión, la presión es hacia afuera, porque va siendo menor. Caso contrario, cuando tú estás nadando en una alberca o un buzo, cuando te metes a una alberca, ¿y qué pasa cuando ya te metiste como a 4 metros de profundidad? ¿Han experimentado alguien de ustedes cuando ya vas a 4 metros? ¿Qué es lo que te pasa a ti? Me empieza a desesperar. Te empieza a desesperar, te empieza a doler la cabeza. ¿Por qué? Porque la presión es lo contrario de aquí arriba. La presión ahora es hacia adentro. Te empieza a comprimir. Es como si aplastaras un bote. Aquí tengo un bote. Y lo aplastas. Esto es lo que hace la presión. Porque tienes la presión atmosférica, toda la bola de aire que habíamos dicho, más
el peso o la densidad que tenemos del agua. ¿Me explico? Cada que te vas hundiendo más, vas cargando más agua. Entonces, ¿qué va pasando contigo? Pues te van apachurrando. ¿Por qué no han llegado al fondo del océano los investigadores? Porque no aguantan la presión. ¿Por qué no ha llegado un submarino hasta el fondo? ¿Qué creen que le pase al submarino si llega al fondo del mar? Lo va a apachurrar, lo va a comprimir. Así como una lata de aluminio que tú doblas, así le va a pasar si baja un submarino. Investiguen ustedes cómo le hace un buzo o un submarino para sumergirse. Investíguenme la altura del Everest y qué equipo necesita una persona para subir al Everest. Y vean esa película del Everest. Y nos va a hablar mucho sobre presión atmosférica. ¿Sí me explico, muchachos? Sí, profe. ¿Sí? Voy a ponerles un pequeño ejemplo. Voy a borrar esto. ¿Lo voy a borrar? ¿Lo puedo borrar? Déjenme, nomás les tomo captura. No me deja. Le tomo una pequeña captura y continuamos. Ok. Ahora, les voy a platicar un poquito. Bueno, lo vamos a hacer ahí. ¿Qué va a pasar en la presión atmosférica? Ya perdí mis instrumentos. No, aquí están. Voy a poner un trapo. Recomendable que lo hagan en su casa. ¿Sí estamos? Voy a borrar esto y me dicen qué pasa, ¿eh? Es una botella que está llena de agua. Llena. ¿No lo alcanza a ver? ¿Sí se alcanza a ver? Sí se alcanza a ver. Es una botella que está llena de agua. Totalmente tapada. Tengo un pequeño clavo. Le voy a hacer un pequeño orificio. ¿Qué sucedió? Ahora observen. Voy a tener mi botella y observen conforme le voy quitando la tapa. Acá arriba, ¿qué va haciendo? Sale el agua y la botella se empieza a llenar de oxígeno. Y voy cerrando mi tapa. Ya la cerré la tapadera. La vuelvo a abrir. Ahí va. ¿Observas? Si yo la pongo aquí abajo, observa si yo la pongo aquí abajo, ¿eh? Observa. Le estoy aplicando una fuerza. La fuerza de la gravedad está empujando mi mano y mi mano la está empujando hacia arriba para que no se caiga. Ok. ¿Más o menos? ¿Sí se vio ese experimento? Sí, profe. Sí, ok. Lo voy a poner aquí. Voy a explicar. Tengo una botella. Una botella que tiene contenido un fluido. Tiene contenido un fluido. Ese fluido se llama H2O. Y lo tengo lleno en su capacidad. Todo. Pero además tengo su tapadera que no le está permitiendo entrar. ¿Se acuerdan qué decíamos de la presión atmosférica? La presión atmosférica es una fuerza
a la que estamos sometidos todas las cosas. Todos. Todos estamos sometidos. ¿Sí? Ahora, cuando yo le quito la tapa, ¿qué es lo que sucede? Entra una fuerza llamada presión atmosférica. Al quitarle la tapa y al tener el orificio, ¿qué hace mi botella? ¿Por qué? Porque alguien le está apachurrando, le está poniendo una presión. ¿Para qué? Para que salga. Cuando yo lo tapo otra vez, ¿qué sucede? Como ya nadie le está apachurrando, oprimiendo, aunque tenga el hoyo aquí, no se sale el fluido. ¿Me explico, muchachos? Sí. ¿Sí me explico? Sí, profe. Ok. Aguas. Cuando tú estás, yo estoy aquí en Aguasarca. En Aguasarca más o menos estamos como a unos 1700, 1800 metros sobre el nivel del mar. ¿Sí? Si yo hago este experimento con una misma botella, por ejemplo en Jalpan, si le pongo un orificio aquí, le pongo un orificio aquí y un orificio aquí, y la destapo al mismo tiempo, ¿qué va a pasar? Me va a hacer un efecto parecido al de la figura, ¿cierto o no? ¿Por qué? Porque la variación de la presión atmosférica que existe en un lugar y en otro es muy diferente. Si tú lo haces en Jalpan, vuelvo a lo mismo, estás como a 720 metros sobre el nivel del mar. Va a ser una forma diferente, ya que aquí donde estoy hay menos presión y donde estás tú hay más presión. O sea, que probablemente este va a ser hasta acá, hasta acá, este por allá. ¿Sí me explico, muchachos? ¿Sí? Experimento. ¿Dudas que tengan ahí, muchachos? Profe, entonces, por ejemplo, entre